Decimos, definición. Una función está compuesto por los siguientes puntos. Primer punto, un conjunto no vacío. Un conjunto no vacío que está ahí, X, un conjunto no vacío, denominado dominio de la función. Un conjunto no vacío, ahí está Y, un conjunto no vacío Y, denominado codominio de la función. Una regla F, una regla F, que asigna a cada elemento X del dominio, dice que asigna a cada elemento X del dominio de la función un único elemento f de X del codominio de la función. ¿De acuerdo? Por las palabras, estoy planteando lo siguiente, ¿no? Está diciendo que una función va a estar constituido por tres partes importantes, ¿no? ¿Qué partes importantes? Va a ser, dice, va a estar constituido, dice, por un dominio. Es el dominio, vamos a denotar de esa manera. Un codominio. Y una regla de asignación. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Este dominio que ustedes ven aquí, este dominio que ustedes ven aquí, este dominio, puede estar, va a estar, mejor dicho, no puede estar, tiene que estar. Tiene que estar dentro de qué conjunto? Dentro del conjunto de los números reales. Tiene que estar dentro del conjunto de los números reales. Dentro de ese conjunto. Entonces, este dominio va a ser algunos elementos de los números reales. El codominio no interesa, ¿no? Puede ser inclusive igual o puede estar dentro. Al final, no nos va a traer muchas dificultades, ¿no? Si este codominio es igual al conjunto de los números reales, pues no hay ningún problema si ese conjunto es igual a los números reales. Pero el dominio siempre va a estar formado por números reales, ¿no? Pero no exactamente todos, no todos los números reales. Pero ¿cuál es su función? Su función es esto, ¿no? Hagas un número real de aquí y lo va a transformar en otro número real. De esa manera. De esa forma lo va a transformar. ¿De acuerdo? De esa forma lo voy a transformar. Ahora, dice que a este número real no lo puedo transformar, a este número real X no lo puedo transformar en dos elementos diferentes. Dice. No lo puede transformar. Por eso dice aquí bien claro eso, ¿no? Dice, una regla, dice F, que asigna a cada elemento X del dominio de la función un único elemento f de X del codominio de la función. Ese elemento, ¿no? Que asigna, dice, que asigna a cada elemento X del dominio de la función un único elemento, dice. Cada elemento, ¿no? Ahorita, por ejemplo, aquí en este gráfico no le está asignando. A este elemento, por ejemplo, a este elemento no le está asignando un único elemento, le está asignando dos elementos y diferentes. Entonces, esto no puede ser función. Le tendría que asignar un único elemento. ¿Ya? A ver, digamos el otro class, el otro enlace para que, a ver, por ahí no están ya ingresados.
Muy bien, ya los demás están conectándose por el otro lado. Ya, muy bien, supongo que ya me están escuchando. Muy bien, entonces aquí lo que les estaba comentando hace rato, una regla, dice f, que asigna a cada elemento x del dominio de la función un único elemento f de x del codominio de la función. Como le estaba aclarando, esto, por ejemplo, este gráfico no me representa una función. ¿Por qué? Porque a este x le estamos asignando dos elementos y diferentes. Entonces, para que sea función, sí o sí, no tiene que ver esto. Sí o sí, no tiene que ver esto. O dicho de otra forma, no tiene que darse esto, esta situación. Ahora, la otra explicación sería la siguiente. Eh, ¿Qué números reales va a constituir el dominio de la función? Va a estar formado por números reales, ¿no? ¿Pero qué números reales, no? ¿Qué números reales van a formar aquí? Eso mucho depende de esta regla de asignación, de esta regla. Por ejemplo, si esta regla de asignación fuera de la forma 1 dividido entre x, entonces lo que ustedes ya observan es una división. Y en las divisiones, ¿qué hay que evitar? ¿Qué hay que evitar? ¿Mm? ¿Qué hay que evitar? La división entre cero. La división entre cero. Si ocurre esto, aquí directamente te está diciendo que esto hay que evitar, la división entre cero. Está diciendo que el x no puede ser cero. Entonces el cero no puede estar aquí, no puede estar aquí. El cero podría estar aquí, ahí. Entonces yo de mi dominio sí o sí lo voy a sacar al cero. ¿Por qué? Porque dice que el cero no puede estar, no debería de estar. ¿De acuerdo? Entonces, ese dominio, es decir, este conjunto, depende de quién, de la regla de asignación que yo esté considerando, que yo esté trabajando. ¿Cómo será? No sé. Por ejemplo, si la regla fuera raíz cuadrada de x, ¿qué tipo de números en este dominio no debería de estar? ¿Mm? Los negativos, licenciado. Números negativos. Los números negativos. Entonces, en este dominio solo podrían estar todos los números reales positivos, incluyendo el cero. En este caso ya lo podemos incluir al cero, ¿no? En este caso. Entonces, aquí afuera, ¿quiénes van a estar? Todos los negativos, digamos, el -1, -2, etcétera. Esos no los va a considerar. Pero aquí adentro van a estar todos los reales positivos mayores o iguales que cero. Entonces, mucho depende de esta regla. Esta regla les va a decir cómo tiene que ser el dominio de la función. Muy bien, creo que eso ha quedado claro. Ahora decimos, simbólicamente una función es denotado de la siguiente forma, simbólicamente, ¿no? Entonces es el símbolo que vamos a utilizar nosotros para denotar una función. El dominio de la función lo vamos a colocar ahí, el codominio de la función lo vamos a colocar ahí. Y la regla de asignación va a agarrar un elemento del dominio y lo va a transformar en algún elemento del codominio. Entonces, esta es la representación de una función. Y el dominio, ojo, el dominio tiene que ser parte de los números reales y el codominio también tiene que ser parte de los números reales, en nuestro caso. ¿De acuerdo? Nota, dice, aquí tenemos algunas observaciones que hay que realizar. ¿Cuáles son esas observaciones que hay que realizar? Las observaciones que vamos a realizar son las siguientes. Primera observación. Muchas veces, dice, una función es representado por su regla de asignación, dando sobreentendido el dominio y el codominio de la función. ¿Qué significa eso? En varios ejemplos, solo vamos a conocer la regla, pero no vamos a mencionar cómo es el dominio, ni mucho menos vamos a mencionar cómo es el codominio. Pero ustedes tienen que darse de cuenta rápidamente cómo va a ser el dominio y cómo ha de ser el codominio. Rápidamente tienen que darse de cuenta. ¿De acuerdo? Pero la regla va a estar ahí presente. Entonces, ¿qué significa eso? Que a través de la regla, ustedes se van a dar de cuenta cómo es el dominio. Como en este ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí,
Hemos dicho, si el dominio perdón, si la regla fuera de este tipo, de esta forma, 1 dividido entre x, ensaya directamente, dices que el dominio de la función va a estar formado por todos los números reales menos el punto cero. ¿Por qué? Porque si el cero estuviera en el dominio de la función, entonces existiría la división entre cero, pero eso es absurdo. Pero si la regla fuera esto, entonces ya vos tienes que decir directamente, el dominio en este caso de mi función tiene que estar formado por todos los números reales x mayores que cero. Todos los x mayores que cero. No puede haber otros x de otra naturaleza, ¿no ven? Así tiene que estar. Un ratito, por favor.
urgente. Ahí está, ¿no? Entonces decimos eso, ¿no? Ahora, ¿qué más estamos haciendo aquí? Bueno, aquí decíamos, ¿no? Muchas veces, dice, ¿no? Muchas veces, una función es representado, dice, por su regla de asignación, dando sobreentendido el dominio y el codominio de la función. Dando sobreentendidos. Dominio y el codominio. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera hay que analizarlo, ¿no? El segundo punto dice lo siguiente, me están escuchando, ¿no? Una función es denominada función real de variable real cuando el dominio y el codominio de la función son subconjuntos del conjunto de los números reales. Es decir, cuando este dominio es un subconjunto de los reales y este codominio es un subconjunto de los reales, entonces nos está diciendo que la función ha de ser denominada función real de variable real. ¿Se entiende? ¿Me escuchan? Hola. Sí, licenciado, se lo escucha. Sí, se le escucha. Ya. Tienen que ir prestando bastante atención. Por si no prestan atención, no está grabando, pero eh, también pedir, por favor, de que ingresar en ese rango de 10 en punto de 10 en punto de 10 en punto a 10 y 10, digamos. Fíjense, están ingresando recién algunos y yo los entiendo, ¿no? Y a veces han tenido problemas de conexión, todo eso, pero ya pasar así, que no nos va a ayudar bastante, ¿no? Ahora también me siguen llegando mensajes que les envíe código. ¿Cuándo han hecho retiro? Dicen, yo creo que ya ha pasado, ¿no? Y ya estamos en la segunda semana. No sé qué podría decir. ¿Qué creen ustedes? ¿Son estudiantes oyentes o son de la materia? ¿Mm? De la materia. Sí, pero está, mira, fíjense, ahí tienen el código, copian ustedes, si no, si les pasan a los compañeros, porque la verdad me mandan mensajes cuando estoy en la movilidad, cuando estoy en reuniones, y no puedo hacer nada, pues es rato. Ahorita, mira, está interrumpiendo la clase, pero si no le mando, va a decir que no lo he dejado entrar, que no le estoy dejando el ingreso. Bueno, puede decir, ¿no? No digo que va a decir. Entonces, yo creo que esta etapa ya de déjenos aquí siguen.
Un ratito, por favor. Ya. Bueno, ya copié el link, ¿no? Ahora sí ya nos están mandando mensajes. Oye, entonces, como estamos diciendo, y si ustedes observan que el dominio de la función está dentro del conjunto de los números reales y el codominio también dentro del conjunto de los números reales, en este caso se dice función real de variable real, ¿ya? Esa es la forma en cómo se tiene que trabajar, ¿ya? Entonces, de esa manera se tiene que realizar, ¿ya? De esa manera se tiene que realizar. Ahora, vamos a ver algunas funciones, ¿no? Como les digo, presten mucha atención porque lamentablemente no estamos grabando. Decimos lo siguiente, ¿no? Y aquí, las siguientes funciones son funciones reales de variable real. Por ejemplo, esta función es una función real de variable real. ¿Por qué? Porque el dominio es los reales y el codominio es los reales. Aquí este elemento les va a decir cómo va a ser el dominio. Aquí, por ejemplo, te está diciendo, va a agarrar un número real y lo va a transformar en su cuadrado. Entonces, la pregunta sería, ¿todos los números reales se podrá, bueno, para todos los números reales se podrá obtener su cuadrado? Sí, ¿no? Para el 1 su cuadrado sería 1. Para el 2 su cuadrado sería 4. Para el 5 su cuadrado sería 25. Entonces, para cualquier número real va a haber su cuadrado, inclusive para el 0. El 0 su cuadrado sería 0. Entonces, gracias a eso, a esa observación, decimos que el dominio va a estar formado por todos los números reales. Aquí, por ejemplo, dice, la función va a ser de esta manera. Dice, por ejemplo, esta función no sería una función real de variable real. ¿Por qué? Porque el dominio es ¿qué? Es el conjunto de los números naturales, ¿no? A menos que lo escribamos de esta manera, a menos que hagamos esto. Aquí esto lo coloquemos así. Así y así. Ahí ya. Ahora sí sería una función real de variable real. Hace rato era una función real de variable natural. Ahora sí sería una función real de variable real. ¿Por qué? Porque estás especificando que estás tomando números reales, pero no estás tomando todos los números reales. ¿Listo? Y tu regla dice que va a asignar a cada número natural, ya sería este número. Entonces está bien, no había ningún problema. El conjunto de los números naturales empieza a partir del 1, así que no va a haber problema con el 0. Ahí, no va a haber ningún problema con el 0. Bueno, decimos, algunas funciones conocidas son. ¿Qué funciones conocidas? Algunas funciones conocidas son. La función afín, por ejemplo, es una función afín. Es una función real, de variable real, denominada función afín. Entonces, ahí está, ¿no? La función afín. Ahora, ¿qué hace esta función afín? Aquí te está diciendo que el dominio son todos los números reales. El dominio van a ser todos los números reales.
Perfecto. Entonces, si el dominio es todos los números reales, esta relación de aquí debería de tener su cambio para cualquier número real. Va a tener su cambio. Por ejemplo, si el A va a ser un número real, el B va a ser un número real, entonces el X puede ser cualquier número real, porque al final el producto de un número real por otro número real es un número real. Y todo esto te va a dar un número real. No va a haber ninguna dificultad, ningún problema. Donde A y B son números reales. Cuando B es igual a 0, dicen igual a 0, la función afín es denominada función lineal. Es decir, cuando este es 0, te dice, esta función afín es denominada función lineal. El dominio no va a cambiar. Si A es igual a 0, dice, si A es igual a 0, si esto es 0, eso desaparece, entonces, ¿qué va a ocurrir? La función afín es denominada función constante. Es una función constante. Si A es igual a 1 y B es igual a 0, la función afín es denominada función traslación. Entonces, son nombres que se van atribuyendo, que le van atribuyendo, ¿no? Son relaciones que se le van atribuyendo. Ahora, por ejemplo, este de aquí, a ver, léanlo este de aquí y traten de decirme más o menos cómo está ocurriendo ese de ahí. ¿Cómo está trabajando? Ya saben qué es la función afín, así que ahí se van a dar de cuenta cómo está trabajando también. ¿Cómo sería eso? A ver. Analícenlo, tómense 2 minutos, 1 minuto y luego les voy a preguntar. Analicen, ¿qué quiere decir? Porque ustedes ahí sí tienen que decir. Más adelante yo voy a escribir y ustedes tienen que ubicarse, ¿no? Para que se den cuenta. ¿Alguien se anima a decir más o menos cómo es? O nadie. Lo que vamos a hacer, dice aquí lo siguiente, ¿no? Vamos a agarrar la función, cuyo dominio va a seguir siendo los números reales y el codominio de los reales. Es denominado función polinomial, dice, si para la partición del dominio, el dominio lo vamos a particionar de esta forma, dice. La función en cada intervalo de la forma ti menos 1, ti, es una función afín. Bueno, es así, es lo que quería que se dé. Y esta función va a trabajar de esa forma, ¿no? Entonces, aquí está. Esto va a ser, el dominio siempre se escribe en la parte horizontal y el codominio en la parte vertical. En este caso, lo que está ocurriendo es de que aquí vamos a tener un t sub 0, vamos a tener un t sub 0, vamos a partir. T sub 0, desde ahí va a partir el dominio de la función. Aquí vamos a tener un t sub 1, aquí vamos a tener un t sub 2, así. Y vamos a ir particionando ahí un t sub 3, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a continuar, ¿no? Y en cada una de estas regiones, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir lo siguiente. La función puede ser una constante, digamos, de aquí a aquí. Sí, diga, bueno, una constante. De aquí puede ser una identidad, digamos. De aquí puede ser una función afín de este tipo, digamos, va a subir más. Entonces aquí ya puede ser una constante, así se va a ir comportando. Más o menos va a ser así como líneas, así más o menos, segmentadas. Así se va a comportar. Y estos puntos donde se dan las esquinas van a ser la partición que se va a dar en el dominio de la función.
No olviden que aquí está el dominio de la función y aquí está el codominio de la función. ¿De acuerdo? Eso nos está mostrando. La función, dice, es real de variable real definida por esta función, digamos. A por x cuadrado más b por x más c, donde a es diferente de 0, es denominada, dice, función cuadrática. Eso es una función cuadrática. Es denominada función cuadrática. La función p de los reales en los reales, definida por p de x igual a esta relación, con a sub n diferente de 0, es denominada función polinómica. Esta es la famosa función polinómica. Ahora, el gráfico de la función polinómica mucho depende del grado, ¿no? Si es impar, si es par. Pero por lo general, el gráfico va a ser más o menos así, de las funciones polinómicas, ¿no? Eso vamos a hacer más adelante, el gráfico de funciones. Entonces, aquí tenemos esto, el dominio de la función, el codominio de la función, y el gráfico de la función, ¿cómo se va a comportar? Bueno, depende, ¿no? Depende de quién. Eso depende del grado del polinomio. Si el grado del polinomio, por ejemplo, es 2, digamos, ya cambié de color, ya no importa. Si el grado, digamos, es 2, 4, 6, 8, etcétera, se va a comportar así. Va a venir así, ya cambio de color, parece. Aquí va a venir así, va a ir oscilando. Aquí va a oscilar varias veces, dependiendo del grado. Esa oscilación de aquí va a depender del grado. Y si el polinomio es de grado impar, va a venir así, y su oscilación aquí va a depender del grado, de qué grado sea, y va a subir así. Pero va a ser eso su comportamiento. Cuando veamos gráfico lo van a observar mejor. Ahora tenemos la función de la forma P dividido entre Q, donde P y Q son funciones polinómicas, se denominan funciones racionales, cuyo dominio está formado por todos los números reales, tales que el denominador sea diferente de 0. Es decir, el dominio de una función racional va a estar formado por todos los números reales, de tal manera que el denominador sea diferente de 0. Esas son las funciones ¿qué? Las funciones racionales, donde la forma dice, ¿no? Aquí colocaremos nomás esto aquí, ¿no? X colocaremos, aquí también colocaremos X, y aquí también colocaremos X. Acá no hay problemas, ¿no? Donde P de X y Q de X son funciones polinómicas, así mejor lo escribiremos, ¿ya? Y hay que exigir que el denominador sea diferente de 0. Muy bien, entonces, nos hemos adelantado un poquito para hablar de lo que es el dominio de una función. Ahora vamos a definir lo que es el dominio de una función. ¿Qué es el dominio de una función? Aquí está, el dominio de una función. Bueno, la verdad les digo que no he visto, dominio de una función, pero yo lo defino de esta forma, ¿no? Esa es la idea mía, ¿no? Para definir la función. Decimos, si f es una función real de variable real, aquí aclaramos, una función real, ¿no? Es una función real de variable real, es una función real de variable real, entonces, dice, el dominio de la función f se define, el dominio de la función f. ¿Cómo se va a definir? El dominio de la función f va a coleccionar números reales, algo natural, pero de tal manera que la regla, algo va a ocurrir con la regla, la regla sea un número real. La regla tiene que ser sí o sí un número real, la regla. Tiene que ser un número real. ¿De acuerdo? Y ahora depende, ¿no? Si esta regla estuviera escrita de la forma 1 dividido entre x, 1 dividido entre x tiene que ser un número real. ¿Y cuando 1 dividido entre x va a ser un número real? Cuando el denominador sea diferente de 0. Entonces ahí dices que todos los números reales van a ser parte del dominio de la función, a excepción del 0. Por ejemplo, si fuera, como hace rato, la raíz cuadrada de x, entonces, ¿cuándo la raíz cuadrada de x es un número? Cuando lo que está dentro de la raíz, en este caso el x, tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, ahí dices, la raíz cuadrada de x va a ser un número real si el x que está dentro de la raíz es un número mayor o igual que 0. Por tanto, el dominio de la función tiene que estar formado por todos los números reales mayores o iguales que 0. Mucho depende de la regla de asignación, pero la regla de asignación tiene que ser un número, dice. Entonces, veamos aquí un ejemplo. Determinar el dominio de la función, dice. Entonces, aquí tenemos la función y queremos determinar el dominio. Entonces, aquí, obviamente, estamos trabajando con quién. Entonces, para evitar los problemas, aquí nos podemos siempre va a ser mayor o igual que 0. No hay problema. Entonces, vamos a exigir que, primeramente vamos a exigir que todo lo que está sombreado, que es lo que está dentro de la raíz, sea un número mayor o igual que 0. Segundo, vamos a exigir que todo ese número que está aquí,
sombreado también sea un número mayor o igual que 0. ¿De acuerdo? Les decimos, según la definición 2.2, el dominio de la función va a estar formado por todos los números reales, de tal manera que la regla de asignación sea un número real. Es decir, va a estar formado por números reales, de tal manera que esto sea un número real. ¿Y cuándo va a ser un número real esto? Cuando esto sea mayor o igual que 0, y también cuando esto sea mayor o igual que 0. Entonces aquí decimos, para que la expresión algebraica sea un número real, primero hay que evitar la raíz cuadrada de números negativos. Es decir, lo que está dentro de esto tiene que ser mayor o igual que 0, y lo que está dentro de esto tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Listo? Ahora, esto de aquí hay que resolver. ¿Cómo resolvemos eso? Esta es una desigualdad con valor absoluto. Y eso ya hemos avanzado en el anterior capítulo. Ya hemos hablado cómo se resuelve, qué se tiene que hacer. Aquí se está analizando por casos, ¿no? ¿Qué pasa si esto es mayor o igual que 0? Entonces, la situación es esta. Aquí te dice que el número X tiene que superar este valor. ¿Qué pasa si el X es menor que 0? Pues resuelves esto y aquí te dices que el número X no tiene que ser superado por esta relación. Entonces, de esos dos casos, ¿qué vas a formular? De estos dos casos. Así, de los subcasos 1 y 2, se tiene que, el X tiene que ser un número que va a estar entre A menos 1 y A más 1. Entonces, siempre vas a tomar números reales que estén entre A más 1 y A menos 1. Para esos números, va a existir la raíz cuadrada en esta situación. Pero ahora aquí hay que analizar cómo será. Entonces, otra vez análisis por casos, ¿no? Resolviendo la desigualdad, ahora la otra desigualdad. Analizas si esto es mayor que 0, entonces resuelves y dices, esto debe ser mayor o igual que X. Y cuando X es menor que A, es decir, esto es menor que 0, entonces eso tienes que resolver y vas a obtener eso. ¿Por qué me estoy saltando así rápidamente? Porque ya hemos avanzado ese capítulo y ya es herramientas del curso preuniversitario también, ¿no? Entonces ahí decimos que entonces el X tiene que ser menor o igual que 5 más A, y el X tiene que ser mayor o igual que A menos 5. Entonces hay dos situaciones, ¿no? El X tiene que estar en este entorno, el X tiene que ser menor que ese valor y el X tiene que ser mayor que esa cantidad. Lo que significa que, hablando en términos de conjuntos, el X tiene que estar en este conjunto o el X tiene que estar en este conjunto. Pero en el otro caso tenemos que el X tiene que estar entre dos valores. Entonces escribimos algebraicamente y decimos, finalmente, de los casos 1 y 2, se tiene que el X tiene que estar en este intervalo cerrado y el X tiene que estar aquí o el X tiene que estar aquí. Y dicho de otra forma, el dominio de la función va a estar formado por la intersección de este conjunto unido con este conjunto. Eso nos está diciendo, nada más. ¿De acuerdo? Entonces, este sería el dominio en este caso. No es complicado, ¿no? No es complicado. ¿No? La cuestión es, ahí van a utilizar todos sus conocimientos del curso preuniversitario, van a trabajar con lo que es desigualdades, es decir, inecuaciones, valores absolutos, van a trabajar tal vez con funciones trigonométricas en algún caso van a trabajar funciones racionales, todo tipo de funciones van a ir trabajando. Ya, entonces ya les dejo a consideración de ustedes, ¿no? Cómo lo van a manipular, porque ya supuestamente ya hemos vencido el primer capítulo y ya hemos aprobado el curso universitario. Definición 2.3 dice, imagen de una función. ¿Qué es la imagen de una función? Si f es de esta manera, aquí también, ¿no? Esto de aquí. Si esta es una función real de variable real, es una función real de variable real, entonces, dice, entonces, la imagen de la función se define de esta manera. Ahora vamos a definir este pedazo de ahí, que es la imagen. La imagen, ¿cómo se va a definir? Se va a definir de esta manera, ¿no? La imagen se va a definir de esta manera. La imagen va a ser el conjunto formado por todos los números reales, de tal manera que puedas encontrar, dice, que puedas encontrar un número real en el dominio y ese número real se pueda transformar en un número que va a estar en el codominio. Entonces, este de aquí lo van a manejar con más rigurosidad en la materia de álgebra, ¿ya? Pero la idea es muy simple. ¿Qué tienen que hacer? El f de x lo igualas a y.
Y una vez que lo iguales el f de x a y, lo que tienes que encontrar, dice, es el x y no el y. Entonces aquí el y estaría despejado. Si lo igualas el f de x igual a y, el y estaría despejado. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? En esta relación no despejar y, sino despejar x. Y una vez que despejes x, ahí vas a decir cómo va a ser la imagen. Eso no va a ser. ¿De acuerdo? Muy bien. Decimos, nota, en algunos libros la imagen de una función lo manipulan como el rango de una función. Eso ya depende mucho del autor. El autor lo maneja como rango, hay otros que lo manejan como codominio. Eso depende del enfoque que le esté dando. Bueno, como nosotros estamos trabajando esto, vamos a manejarlo como imagen, ¿ya? Muy bien. Entonces, aquí vamos a decir lo siguiente. ¿Cómo vamos a definir ahora el codominio de una función? Decimos, el codominio de una función es el conjunto, dice, es un conjunto que está dentro de los reales, que contiene a la imagen de la función. Entonces, aquí lo único que tenemos que hacer es calcular la imagen, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tal si te piden la imagen de la función? Es importante. Entonces, aquí va a estar la función, ¿no? Ahí va a estar la función f y aquí va a estar la imagen. Esta va a ser, digamos, la imagen. Esta va a ser la imagen de f. Imagen de f, ¿no? La imagen de f, ahí tenemos la imagen de f, ¿no? Ahí está la imagen de f. Ahora, ¿cuál va a ser el codominio? Dice. Pero la imagen, ya hemos dicho que va a estar dentro de los reales, dentro de los reales. Sí o sí, los reales. La imagen va a estar ahí, ¿no? Y aquí va a estar otra vez también los reales, ¿no? Los reales, pero no sabemos cómo va a ser el dominio. El dominio puede ser un pedazo, ¿no? O puede ser algo más grande, no sabemos, pero ahí va a estar el dominio de la función, ¿no? El dominio de la función va a estar aquí. Y ahí va a estar la imagen. Ahora, ¿quién va a ser el codominio de la función? Este puede ser el codominio de la función. Este más grande también puede ser el codominio de la función. ¿Cuál es la condición para que el conjunto sea el codominio de la función? Contenga la imagen. Inclusive, la misma imagen puede ser denominado codominio de la función. ¿Por qué? Porque aquí te dice que la condición para decirle codominio de una función es que contenga, dice, a la imagen de la función. Pues inclusive aquí los números reales pueden ser denominado codominio de la función. ¿Por qué? Porque todos los reales contienen la imagen de la función. Entonces ya ahí ven ustedes qué conjunto quieren tomar. Pero la condición es de que el codominio sí o sí tiene que contener a la imagen. ¿Ya? Esa es la idea. Muy bien. Ahora dice operaciones con funciones. Entonces aquí vamos a trabajar algunas operaciones con funciones, ¿no? Aquí decimos. Como se está trabajando con funciones reales de variable real, se puede realizar la aritmética de funciones reales de variable real del siguiente modo. La aritmética se va a realizar, ¿no? Del siguiente modo. Esta aritmética es muy importante. Ustedes tienen que manipular bien esta aritmética. Si no manipulan bien esta aritmética, no van a poder trabajar lo que es la derivada de funciones, lo que es el límite de funciones, lo que es la integral de funciones. Todos los conceptos que acabo de mencionar se trabaja con la aritmética de funciones. ¿Qué vas a hacer? Aquí no nada más hay que sumar funciones, multiplicar funciones, dividir funciones, restar funciones y, la más importante, componer funciones. Entonces decimos lo siguiente, adición o sustracción. La adición o sustracción de funciones, dice, si vos tienes una función real de variable real y tienes otra función real de variable real, ¿cómo los puedes sumar? Para poder sumarlos, estas dos funciones, dice, primero sus dominios tienen que ser iguales. Sí o sí, tienes que darte de cuenta para poder sumarlos. Los dominios tienen que ser iguales. Segundo, una vez que te des de cuenta que los dominios son iguales, vas a poder obtener esta función. Muy bien, esa función. Ahora, ¿cómo vas a sumar o restar? En pocas palabras dices, ¿cómo vas a agarrar aquí un elemento y en qué elemento lo vas a transformar? Te estás preguntando. Entonces, vas a sumar dos funciones según esta condición. Es decir, la suma de estas dos funciones evaluadas en X va a ser la primera función más menos la segunda función. Nada más. En pocas palabras, las reglas no las estás operando. Nada más. Entonces, aquí podemos decir como ejemplo, ¿no? Ejemplo, ¿no? Podemos decir, sí,
Fíjense, están entrando muy tarde, no sé, molesta. Si f de x de la forma, digamos, la raíz cuadrada de x, y g de x es igual, digamos, a x elevado al cuadrado más 3, entonces, la suma de las funciones f y g, en este caso, son, o es, ¿no? Es, va a ser f más g, ¿sí? F más g, igual, ¿a qué va a ser? Dice a f x más g x, sería la suma. ¿Quién es el f de x? La raíz cuadrada de x. ¿Y quién es el g de x? X elevado al cuadrado más 3. ¿Listo? Esa sería la suma de las funciones. Esa sería la nueva regla que tenemos que trabajar. Claro, si la regla de f es raíz cuadrada de x y la regla de g de x es x al cuadrado más 3, la nueva regla para la suma de funciones sería este de aquí. De esa manera se obtienen las nuevas reglas con la suma de funciones. ¿Ya? Aquí tenemos multiplicación de funciones. Lo mismo. Vamos a tomar una función real de variable real, vamos a tomar una función real de variable real. Para poder multiplicar, la misma condición. Los dominios tienen que ser, ¿qué? Iguales. Y la multiplicación de funciones se lo denota de esta manera. ¿Y cómo se lo define? Se lo define mediante esta relación. Tú vas a multiplicar dos funciones multiplicando la regla de la función g y multiplicando la regla de la función f. Es decir, de la función f y de la función g. ¿Ya? Así obtienes, nada más. Entonces aquí hagamos un ejemplo para que quede claro. Entonces aquí, esas son las funciones, ¿no? Solo va a cambiar. Imaginemos si esta es la función f de x. Si esta es la función g de x, entonces la multiplicación de la función f con la función g es la función. Es la función. ¿Qué función? Va a ser esa función. Entonces aquí ya no vas a sumar, sino vas a multiplicar. ¿Y qué vas a multiplicar? Las reglas tienes que multiplicar. Vas a multiplicar esa regla con la otra regla. Es quiere decir que esto lo vas a multiplicar por esto de aquí. Sí. Entonces, esa sería la nueva regla para la multiplicación de funciones. Sus dos correspondientes elementos de las reglas asignadas los multiplicas. División de funciones. Decimos, la división de funciones. Tienes una función, otra función, son funciones reales de variable real, entonces la división de función se va a denotar de esa manera y se lo va a definir de esta forma. Entonces, la división de funciones va a ser esta de acá, ¿no? Va a ser esta, de esa manera. Y no me gusta. Sí, está mejor. Se define de esa manera, ¿no? La división de funciones. Entonces, ¿qué va a hacer? Vas a dividir la regla de la función f con la regla de la función g. Pero tienes que darte cuenta que la regla de la función g de x no tiene que ser 0. Entonces, en este caso, ¿quién va a ser el dominio? El dominio está formado por todos los números reales de tal manera que el denominador no se haga 0. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, aquí vamos a hacer lo siguiente. Aquí hagamos un ejemplo también, si nos hagamos un ejemplo. Vamos a agarrar las mismas funciones, ¿no? Si f de x es de esta manera y g de x es de esta forma, entonces la división sería la división de la función f
la función f con la función g es la función. ¿Qué función? O sea, que hay que cambiar, ¿no? Estamos dividiendo ya la función. Esta función, lo quitamos, colocamos esto g y lo dividimos. Y al dividir, estaríamos dividiendo esa regla con esta otra regla. Con esa otra regla. Y al hacer esa división, obviamente vamos a tener esta regla que corresponde a x dividido entre esta otra regla. De esa manera, ¿no? Ahora, como estamos haciendo la división, en este caso el dominio de la función, ¿cómo sería? En este caso, el dominio de la función, en este caso, el dominio de la función será, ¿cómo va a ser? El dominio de la función, ¿no? En este caso, la función f por g va a ser igual al conjunto formado por todos los números reales. Sería bueno que copiamos esto nomás. Ya está estructurado esto. Entonces, aquí estaba el dominio de la función. O directo lo hemos hecho. Ahí está. Mejor. Sobre esto vamos a armar. Nos voy a volver a armar esto y vamos a tardar un poco de tiempo. Entonces, aquí tenemos que calcular, sí, el dominio de la función en la división. En esta división, ¿no? En esta división, por ejemplo. Y esto, ¿no? El dominio de la función de f dividido entre g sería, ¿no? Se estaría formado por todos los números reales de tal manera que la regla, ¿no? En este caso la regla sería f de x y aquí tendríamos g de x, ¿no? Aquí sería de x, sería esto, sería g de x. X es un número real, tiene que ser un número real. Entonces, en este caso, este tendría que ser un número real. Este tendría que ser un número real. Este tendría que ser un número real. Es un número real. Ahora, ¿cuándo ese va a ser un número real? ¿Cuándo esa expresión va a ser un número real? ¿Cuándo va a ser un número real? Esto va a ser un número real. Es un número real si el denominador, que es x elevado al cuadrado, más 3 es diferente de 0. ¿Y cuándo va a pasar esto? Va a pasar de la siguiente forma, ¿no? En pocas palabras, el dominio de la función va a estar formado por todos los números reales que cumplan esa condición. Que ese sea diferente del 0. ¿Listo? Pero ¿cuándo eso va a ser diferente del 0? Por la lógica matemática que ya ustedes están llevando, entonces no deberían de hacerse ningún problema. Lo único que deberían de hacer es esto, colocar de esta manera. Sacar la negación de esto sería cuadrado más 3 es igual a 0. Entonces ya tengo una ecuación de segundo grado ahí, ¿no? Entonces aquí lo que hay que hacer es lo siguiente, ¿no? Cuando esta ecuación tiene solución, cuando tiene soluciones tienes que analizar, ¿no? Hay que resolver en pocas palabras ahora esta ecuación de segundo grado. ¿Cómo resolverían esta ecuación de segundo grado? Por la fórmula de segundo grado, ¿qué van a tener? Si utilizan la fórmula de segundo grado, ¿qué van a tener? Universitario. Según la fórmula de segundo grado, eso tiene que ser igual a la raíz cuadrada de 3 o el x tiene que ser igual a menos la raíz cuadrada de 3. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, eso es el curso preuniversitario. Ahora, su materia de álgebra, Merce dice lo siguiente. Gracias a la relación de Morgan, esto entra aquí y esto dice que va a ser diferente y esto dice que va a cambiar, en vez de O vamos a colocar I. Y esto va a cambiar aquí. Esto. Y ahí tendríamos la respuesta. Sí, y esto significa, por su curso de álgebra, que el dominio de la función va a ser formado por todos los números reales, a excepción de menos la raíz cuadrada de 3 y la raíz cuadrada de 3. Esos dos números no pueden ser partes. No tienen que ser partes.
porque si esos dos son parte del dominio de la función, el denominador sí o sí se va a hacer cero. Entonces mi dominio va a estar formado por todos los números reales menos estos dos números. ¿Listo? Y vamos a calcular el dominio, ¿no? El dominio de nuestra función f dividido, ¿no? F dividido entre g va a ser igual a este de aquí. De esta manera ustedes hallan el dominio de la función, ¿no? ¿Dónde está mi mouse? Aquí está. De esa manera. ¿Listo? Bien, antes de que les explique este otro ejercicio, dice lo siguiente. Determinar la regla de asignación de la función, dice F. Hay que hallar la regla de la asignación, Si f transforma la raíz cuadrada de x más 2 en x al cuadrado. Es decir, f agarra la raíz cuadrada de x más 2 y la transforma en x al cuadrado. Pero nosotros queremos saber cómo va a ser la regla de asignación. Es decir, el f, cuando agarra x, ¿en qué lo va a transformar? Eso más sencillo. A ver, traten de hacer preguntas de este tipo, entran al examen, por si acaso. Imagínense que es una pregunta de examen, realícenlo y luego voy a tomar en cuenta a ver quiénes han hecho bien y se voy a anotar. Solo el primer o segundo estudiante, nada más, ¿ya? Por favor, les voy a dar 15 minutos para que lo hagan bien.
Muy bien, ¿quién lo ha realizado? ¿O nadie? Licenciado, yo le he enviado, tal vez se puede fijar si está bien. A ver, voy a ver. ¿A dónde es mandar al canal? A su privado le he mandado, licenciado. Un Classroom vamos a abrir. Ya basta, ya no envíen más. No, está mal. Voy a eliminar a los que me han enviado mal, ¿ya? Ahí nomás prepárenla. Esto está bien. De los que están bien, no estoy eliminando. De los que están mal, luego van a recordar, ¿ya? También está bien. 2. Ya, eso es todo. Sí, ¿no? Hay que hacer un cambio de variable. Esto, por ejemplo, lo puedes colocar y de ese y despejar x. Y una vez que despejes x, reemplazas el x aquí y ya está. En este ejemplo, nos están pidiendo las reglas de asignación de f de x. Para esto, dice la raíz cuadrada de x más 2 igual a t. Así, esto va a ser igual a t. Ahora de aquí despejamos x, llevamos al cuadrado, y al elevar al cuadrado vamos a asumir que x más 2 va a ser mayor o igual que 0. Sí o sí, no tenemos de otra. Entonces, al asumir eso recién vamos a poder eliminar la raíz. Una vez que eliminemos la raíz, de aquí vamos a despejar x, y el x va a ser igual a t cuadrado menos 2. Muy bien, una vez que el x sea igual a t cuadrado menos 2, agarramos la relación original, y en vez de la raíz cuadrada de x más 2, reemplazamos t, porque habíamos hecho el cambio de variable, porque a eso le habíamos puesto t, aquí, ¿no? Le habíamos puesto t, y todo eso colocamos t. Y eso va a ser igual a x elevado al cuadrado, pero el x ya hemos despejado, es t cuadrado menos 2. Entonces, colocamos t cuadrado menos 2. ¿Bajo qué condición? Bajo la condición de que x más 2 es mayor o igual que 0. Entonces, aquí vamos a decir lo siguiente, y como la letra es muda, entonces en vez de este t coloco x, y en vez de este otro t coloco x, y va a ser x cuadrado menos 2 elevado al cuadrado. Pero el dominio que va a ser, va a estar formado por todos los números reales, x es más 2 mayores o iguales que 0, es decir, todos los números reales mayores o iguales que menos 2. Entonces, de menos 2 para arriba, entonces este sería el dominio. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, aquí lo que tienen que hacer es manipular el álgebra de los números reales y luego entramos a lo que es la composición de funciones. A ver, hagamos un ejemplo más. La composición de funciones no lo quisiera hacer hoy día, pero más, veamos aquí, por ejemplo. En su guía de ejercicios, veamos. Entonces, su guía de ejercicios. Lento, ahí está. Guía de ejercicios, link, segunda clase, información sobre la materia, guía de ejercicios. Sus audífonos creo que están encendidos. Álgebra de funciones, aquí está. A ver, de las 7, ¿cuál quieren hacer? Uno de los incisos elijan, de la A a la I tiene.
¿Cuál? De la A a la I. Ah, no, mejor aquí. A ver, yo les voy a dar. Este de aquí, digamos. Este. FHG. Determinar, ¿no es? Dominio de la función. Dice. Función. Ese es el dominio de la función. Ahí aquí está. Dominio de la función FHG. FHG. Donde función f x va a estar definido. ¿De qué manera está definido? No sé ni idea. F de x, 2, como la constante 2 está definida. Más la función h de x está definida como, h de x, ¿cómo está definida? H de x. Ahí no ha salido el h de x aquí. El h de x falta, ¿no? No olvida typear ahí. Cambiaremos esa función h por otra función. Digamos, 2 menos la raíz cuadrada, 2 menos la raíz cuadrada de x menos 1. 2 menos la raíz cuadrada de x menos 1. Bueno, se me fue ahí, ¿ya? El typear debe ser. Y g de x igual. G de x, ¿qué vas a definir? G de x, a ver, g de x, danza debe estar g de x, 2x menos 1. 2 veces x menos 1. A ver, eso trabajen y me dicen cuál es el dominio de esa función, digamos. Ya, a ver. 15 minutos.
Muy bien, ya me han llegado algunos resultados. Vamos a ver aquí. Bien, está bien. Ah, está mal. Está mal. Están bien nomás de considerar. Ya, basta, basta, ahí nomás. Está mal. Ya. Muy bien, no era muy complicado, no decíamos entonces. Aquí vamos a ir lo siguiente. Notemos que, veamos esto. F, H, G, X sería. F es 2, H es 2 menos la raíz cuadrada de X menos 1 y G es 2 veces X menos 1. Bien, esa es la función, ¿no? Bien, ahí podemos ir. Así, o digo, de otra forma, ¿no? Igual, igual, 4, 2, ¿no? En pocas palabras. No va a afectar mucho, ¿no? Sí, dominio de la función, no es el dominio, hay que hacer el dominio. Va a ser formado por términos reales hasta que este sea un número. Es un número real. Pues, a ver si este tiene que ser un número real. Sea un número real. Es un número real, ¿no? Ese es un número real. Y este es, bueno, este es un número real. Este es un número real, sí. Primera condición es de que x menos 1 sea mayor o igual que 0. Y no, es la primera condición. Y la segunda condición es de que 2 veces x menos 1 sea diferente de 0. Listo, ¿no? Si la condición tiene que prevalecer. Una vez que hayan determinado esa condición, colocan aquí la condición. Y la condición van trabajando. Entonces, ¿cómo lo trabajan esto? Esto es así, ¿no? Regla de Morgan, esto va a ser igual y sacar la negación. ¿No? Bien, en el primero casi no van a tener mucho problema.
Y, por ejemplo, van a decir, esto de aquí va a pasar a sumar, dividir, entonces aquí el X va a ser ¿cuánto? El X va a ser 1/2. Listo, aquí prácticamente esto, chao, esto aquí, ¿no? Entonces esto de aquí significa que el X aquí tiene que ser diferente de 1/2. Pero dice que el X tiene que ser mayor o igual a 1 y tiene que ser diferente de 1/2. Pero entre 0 y 1 está el 1/2, ¿no? ¿O no? La mitad de 0 y 1 es 0 más 1 dividido entre 2, 1/2. Exacto. Entonces, esto nomás sería el dominio de la función. Entonces, sería todos los números reales, ya haríamos según los intervalos, sería todos los números reales desde 1 hasta más infinito. Más infinito. Obviamente abierto. Ese sería el dominio. Es decir, en este caso, claro, está mal escrito esto. Eso queremos calcular. Eso queremos calcular. Va a ser este de aquí. Ay, se escapa. Es decir, el dominio de la función es ese. ¿Listo? Con eso habíamos acabado esta parte, ¿no? Muy bien, vamos entonces a la parte de composición de funciones. La parte de composición de funciones también es parte de la manipulación de lo que es la suma, resta, multiplicación y división, pero en esas 4 operaciones aritméticas que acabo de mencionar, la suma, resta, multiplicación, división, tienen que tener mucho cuidado con el dominio donde van a trabajar, ¿ya? En la parte de la composición vamos a decir lo siguiente, composición de funciones. Si tenemos la función aquí, la función f, que es una función real de variable real, y la función g, que también es una función real de variable real, decimos, ¿no? Son dos funciones tales que el dominio de la composición, así se anota la composición de dos funciones, eso nos representa la composición de dos funciones. Entonces, el dominio de esa composición de funciones va a ser nada más y nada menos que el dominio de la función f, ¿ya? Y la imagen de la función f va a ser igual al dominio de la función g. Esas son las condiciones que tienen que cumplirse, ¿ya? Entonces, la composición de función de la función f con la función g se define de esa manera. Es decir, la composición de la función f, esto se lee por si acaso de izquierda a derecha, la composición de la función f con la función g. Es esta función, es decir, es la función g evaluado en f y f a la vez está evaluado en x. ¿Ya? Por ejemplo, si aquí tenemos la función f, que es de esta manera, esa es la función f, ¿no? Es esta la función f. La función f. Y esta es la función g. La función g. Entonces, determinar, dice, la composición f compuesta con g y la composición g compuesta con f. Hay que analizar dos casos, ¿no? Para el primer caso, para la función f compuesta con g, en este caso, según la definición 2.5, la que acabamos de mencionar aquí, esta definición, se tendrá lo siguiente, ¿no? Se tiene lo siguiente. La función f compuesta con g va a ser esta función. Entonces, ¿qué te está diciendo? Aquí tienes que reemplazar la función f de x. La función f de x es este de acá, es este polinomio, lo reemplazamos. Ahora tenemos que ver cómo g hace el cambio. El cambio de g es el siguiente. Agarra un elemento y lo coloca en la parte del exponente de e. Entonces, si el g agarra este elemento, lo va a poner en la parte del exponente del e. ¿Listo? Y esta es mi composición. Tienen que ver su cambio, nomás cómo va a trabajar. ¿Y el dominio de esto quién es? Bueno, va a ser todos los números reales, ¿no? El dominio, todos los números reales. Ahora, por otro lado, para la función g compuesta con f, en este caso, según la definición 2.5, se tiene la composición de g compuesta con f, te va a dar esta función, por definición. Entonces, ¿qué te está diciendo? Aquí adentro ya no
ya tienes que colocar ahora tienes que colocar lo que corresponde a la función g. Y lo que corresponde a la función g, según esto, es e elevado a la x. Entonces colocamos e elevado a la x. Y f, entonces, lo tenemos que evaluar en e elevado a la x. ¿Y qué hace aquí? Hay que ver cómo es el cambio de f. Aquí, por ejemplo, el cambio de f, ¿cómo es? Hagas un elemento, dice, hagas un elemento, lo va a cambiar a su cuadrado más 2 veces ese elemento menos 3. Entonces, si aquí está agarrando este elemento, lo va a cambiar al cuadrado de ese elemento, como se observa aquí, más 2 veces ese elemento y menos 3. Listo, entonces tienen que ver aquí su cambio, cómo va a ser. Entonces, el elemento sería esto. Ahora, fíjense, esto que hemos encontrado y esto que hemos encontrado son diferentes. Entonces, aquí podemos sacar una conclusión. Aquí el dominio sigue siendo todos los números reales también, no hay ningún problema. Nota, según el ejemplo anterior, se observa que la composición de la función f compuesta con g es muy diferente a la composición de la función g compuesta con f. Muy diferente. Esto significa que la composición de funciones no es conmutativo. No va a ser conmutativo. Es nuestra acción. ¿De acuerdo? Ahora, no sé si hasta ahí tienen alguna consulta, pregunta, duda. Una consulta, pregunta, duda. ¿Algo? Hola, ¿me están escuchando? Hola, ¿me están escuchando? ¿O no hay micrófono? Sí, licenciado. Ya, pero no sé, alguna duda, deben tener algo, yo creo, ¿no? Todo perfecto, ok. O sea. Todo claro, Lisa, por mi parte. Ya. Bueno, entonces hay que continuar nomás. A ver, ¿qué dudas podrían tener? ¿Qué se me ocurre? Licenciado, Dime, yo tengo una duda con respecto a la descomposición de funciones. ¿ya? ¿Qué pasa si la función f y la función g no tienen el mismo dominio? ¿Se pueden componer aún así? Eso que es buena pregunta. Por eso aquí tiene que contemplarse esta condición. Esa es la condición para que no suceda lo que tú estás pidiendo ahorita. Ah, ya está bien. Lo que dice su compañero es muy cierto. Si vos agarras una función arbitraria y otra función arbitraria y quieres realizar, digamos, la composición de estas dos funciones, no vas a poder componerlos en algunos casos. ¿Por qué? Porque va a depender mucho también
del dominio de la función. Entonces, el dominio de la función va a tener un rol muy importante que jugar ahí. Entonces, tienen que tener nomás mucho cuidado con el dominio, ¿no? Pero, si hacen cumplir esta condición de aquí, es decir, el dominio de la composición sea exactamente igual al dominio de la función, porque de este dominio vas a tener. Entonces, para que se pueda componer, te está diciendo que el dominio de su composición tiene que ser el dominio de esta función. Y a la vez dice la imagen de la función f, dice. Entonces, la imagen, ¿dónde va a estar? Aquí adentro va a estar la imagen, ahí adentro. Pero la imagen de la función f no solo tiene que estar ahí adentro, te dice. Tiene que ser exactamente igual al dominio de la función g, aquí. O sea, en pocas palabras, si vos agarras elementos de aquí y lo transformas, vas a tener aquí un conjunto. Y ese conjunto va a ser denominado imagen. Y esa imagen tiene que ser exactamente igual a esto. Y si se da esa situación, quiere decir que recién vas a lograr hacer la composición. Es más, el dominio de la composición sí o sí va a ser el dominio de la función f. Entonces aquí lo importante es que la imagen esté dentro del dominio de la otra función para hacer la composición. Es decir, si vos quieres componer esta función f con la función g, estás obligado a que la imagen de esta función f esté dentro de este conjunto. Recién vas a poder componerlo. Es más, si la imagen llega a ser exactamente igual a este conjunto, igual vas a poder componerlos. No hay ningún problema. Desde mi perspectiva, es la mejor forma de ver la composición. Por eso es importante. No sé si ahora te aclaran las dudas. Sí, licenciado, sí me la aclaro. Esa es la parte, ¿no? ¿Algo más? Una duda más. Para poder encontrar el rango de una función, nos dijo que tenemos que despejar x, ¿verdad? Pero si la función es más compleja, ¿no existe otro método? Sí. Por ejemplo, si vos querés despejar, digamos, x, tienes la ecuación, ¿no? La relación va a estar aquí. No, bueno, no el rango, no, la imagen más que todo. La imagen te va a dar. Y aquí sí o sí tienes que despejar x. Sí o sí despejas x. Bueno, perdón, despejas x. Para encontrar la imagen. Ahora, en caso de que aquí la función sea complicada, dice, claro, en el curso preuniversitario, esa es la fase que has pasado, ¿no? Primero has pasado el curso preuniversitario, pre-U. ¿Has aprendido a resolver este tipo de problemas? Sí. Después, claro, se va a complicar un poco, puedes trabajar con lo que es el cálculo o el álgebra que estás llevando, ¿no? El álgebra o el cálculo que estás llevando. Pero puedes pasar, en caso de que no logres ni con el álgebra ni con el cálculo, puedes analizarlo desde otra perspectiva, ¿ya? Pero antes de pasar a otra perspectiva, necesitas conocer no solo álgebra ni cálculo, necesitas otra vez conocer álgebra lineal y necesitas conocer cálculo 2. Y desde cálculo 2 necesitas conocer ecuaciones diferenciales. Y una vez que conoces ecuaciones diferenciales, vas a tener métodos numéricos. Entonces, si la dificultad aquí radica y es grave, digamos, el despeje, tienes que saltarte aquí para poder despejar X. Y ahí sí vas a poder despejar X. Pero para poder utilizar el concepto de métodos numéricos, necesitas sí o sí álgebra, que estás llevando ahora, cálculo 1, álgebra lineal, cálculo 2, ecuaciones diferenciales, y todo esto debe estar complementado con las materias de estadística. Entonces sí vas a poder trabajar ese despeje. De que se puede, se puede.
¿no? Pero necesitas conocer todo eso, digamos. Yo te puedo te puedo sugerir algún método, sí, por ejemplo, el método de Newton-Raphson te va a ayudar, pero ese método de Newton-Raphson también te va a dar dificultades, como por ejemplo en el error que se puede cometer, en la forma en cómo se va a codificar, me estoy olvidando, y su carrera, ¿no? Es muy importante, porque tienen que manejar un lenguaje de programación, sí o sí, se lo tienen que codificar y las iteraciones que se tienen que trabajar van a generarte sucesiones y esas sucesiones van a converger al valor real exacto del despeje que quieres encontrar. Entonces, lamentablemente es así, ¿no? El trabajo es más arduo. Necesitas estadística, informática y todas las materias que estamos mencionando ahí. En informática necesitas manejar bien los lenguajes de programación, por lo menos uno, ¿no? Que manejes. En estadística, podemos manejar estadística de probabilidades y estadística 1, digamos, te ayuda, ¿no? Entender esta materia. Ese sería el camino, ¿no? Que tendrías que seguir. ¿Otra consulta? Muy bien, vamos a quedar en esta parte ya, en gráfica de funciones. Ahí, vamos a continuar. Esto, vamos a analizar funciones monótonas. Vamos a analizar todo este límite de funciones. Vamos a empezar a trabajar. Y, ¿qué más? Límites relacionados, todo, definiciones laterales, funciones, ¿qué más? Trabajar? Eso, todo aquello. Límites laterales, límites con desigualdades, todos tenemos que trabajar. Límites. Ahí. Seguimos trabajando límites. Hasta aquí van a dar su parcial. Pero eso vamos a avanzar después. Muy bien, esa sería su clase del día de hoy. Nos vemos entonces la siguiente clase. Chau, chau. Hasta luego, Alicia.